A continuación vamos a ver los métodos basados en clustering. Al igual que los métodos basados en los vecinos más cercanos, los métodos de clustering presuponen la existencia de una medida de distancia. Hay métodos de clustering, como son los métodos basados en densidad, como por ejemplo DevScan, en los que en el mismo proceso de construcción de los clusters se identifican valores que no pueden ser asignados a ningún clúster. En este ejemplo tenemos solamente dos clústeres formados y todos los valores que no han podido ser asignados a ninguno de esos dos clústeres pueden etiquetarse como valores anómalos. El inconveniente de estos métodos es que pueden etiquetar muchos datos como no pertenecientes a ningún clúster, por lo que nos saldrían muchos valores y en el caso de que estemos interesados en detectar pocos valores como outliers, tal vez este método no fuese el más adecuado. Así que a partir de ahora trabajaremos con métodos de clustering que asignan un clúster a todos los valores de mi conjunto de datos. Así que a continuación lo que tenemos que hacer es medir para cada valor nuevo o para cada dato de mi dataset cuál es la distancia al centroide más cercano. ¿Cómo medimos dicha distancia? Vamos a ver que lo podemos hacer de distintas formas. La primera alternativa consistiría en calcular la distancia euclídea de cada punto del clúster a su centroide, y ese sería el grado de anomalía de dicho punto. Si estuviésemos hablando de un punto que no estuviese en el conjunto de datos, sino que fuese una entrada nueva al sistema, habría que calcular la distancia a los centroides de todos los clústeres y quedarnos con la más cercana. En este caso, el grado de anomalía sería un valor relativamente alto, desde luego mucho menos que si lo comparamos con el grado de anomalía de este punto, ya que la distancia de este punto al clúster, al centroide de su clúster, es bastante alta. Observe que esta nube de puntos hace que el centroide, estaría más o menos por esta posición, pero al haber un outlier bastante alejado, es posible que tire algo hacia él del centroide y en vez de estar en este centro, puede que esté en esta zona. Aún así, el valor de anomalía de este valor es muy alto, ya que esta distancia es muy alta. Sin embargo, el grado de anomalía de este valor será bastante pequeño, ya que este valor está bastante cerca del centroide de su clúster. En la siguiente transparencia veremos una alternativa para intentar paliar este problema. En esta segunda aproximación, para tener en cuenta las distintas densidades que pudiésemos tener en nuestro conjunto de datos, podríamos hacer algo parecido a lo que hace el método Local Outlier Factor, que sería, en este caso, ponderar la distancia del punto del que estamos intentando ver el grado de anomalía, por ejemplo este de aquí, ponderar la distancia al centroide de su clúster con la media de las distancias al centroide de su clúster de sus K vecinos más cercanos. Lo que pasa es que en esta situación
estamos trabajando en un clúster y no tiene mucho sentido referirnos a los k vecinos más cercanos como hacía el método LOF, el Local Outlier Factor. Así que lo que se hace es ponderar no con la media de los vecinos más cercanos, sino con la media de todos los datos del mismo clúster. Y para tener en cuenta que no influya demasiado un valor, por ejemplo en este caso un outlier extremo, muy separado del resto de los puntos, aunque haya sido asignado al mismo clúster, pues repetimos, para que este valor no tenga demasiado efecto en esa media, lo que se suele computar es la mediana. Así que en definitiva, se calcularía la distancia de cada punto a su centroide y se ponderaría por la mediana de las distancias de todos los datos de ese clúster al centroide. Eso nos daría un valor de outlier muy alto, por ejemplo, para este valor, pero también, y ese era el caso problemático, también nos da un valor alto, relativamente alto de outlier para este valor de aquí. Si se fija, este valor de aquí, al estar en una zona menos densa, tendría un valor de outlier menor que este de aquí. Y finalmente, si quisiésemos tener en cuenta la posible correlación que pudiese haber en clústeres distintos, obsérvese que, por ejemplo, en este clúster, la correlación forma unas elipses de este tipo, mientras que las elipses aquí son distintas, podría calcularse la distancia de Mahalanobis de cada valor al clúster al que pertenece o de un nuevo valor al clúster más cercano. En cualquier caso, el cómputo de la distancia de Mahalanobis habría que realizarlo para cada clúster, en este caso 2, de mi conjunto de datos, lo que supone un coste computacional que habría que tener en cuenta. Finalmente, hagamos una puntualización sobre la elección de K, siendo K el número de clústeres que hemos elegido en estos métodos basados en clustering. Normalmente, lo mejor será elegir un número suficientemente alto de K. Vamos a ver por qué. En este ejemplo tenemos 3 clústeres y tenemos un nuevo valor. Medimos la distancia al centroide más cercano, que sería este de aquí. Posiblemente un valor muy alto que haría que este valor fuese etiquetado como valor anómalo. Si aumentamos el valor de K a 10, intuitivamente vamos a obtener con mucha más probabilidad un clúster, en este caso este de aquí, más cercano al nuevo valor. Efectivamente, esta distancia es notablemente inferior a la antigua distancia al clúster más cercano con k igual 3, por lo que podría ser que este valor ya no fuese etiquetado como outlier. Así que, en definitiva, un objeto identificado como un valor anómalo, un outlier, cuando hay un alto número de clústeres pequeños, un alto valor de k, en ese caso es bastante más posible que sea de verdad un outlier que el caso en el que haya sido etiquetado como tal, pero con menos clústeres. En esta referencia, aunque es un poco antigua, se encuentra un trabajo interesante de cómo se aplicaron estos métodos de detección de anomalías basados en clustering al caso del transbordador especial en el que buscaban malfuncionamientos en los cohetes de propulsión, los reutilizables, porque estos eran los reutilizables, estos de aquí no se reutilizan, como hemos dicho, del transbordador espacial. Google ha desarrollado recientemente un proceso genérico de detección de anomalías y lo ha aplicado para detectar, por ejemplo, intrusos en redes de ordenadores o transacciones fraudulentas. La fase específica de detección de anomalías se fundamenta en un modelo basado en clustering, en el que para una nueva entrada se calcula la distancia al centroide más cercano de un conjunto de clústeres previamente construidos. Dicho valor será etiquetado como anómalo si su z-score, es decir, si su valor normalizado con respecto a la media de las distancias y a la desviación típica de las distancias del clúster asignado, es mayor que 3. En esta transparencia se muestran algunas aplicaciones recientes, por ejemplo del 21,
de métodos de detección de anomalías basados en clustering, por ejemplo, para la detección de intrusos, o, por ejemplo, en el 23, este artículo sobre la detección de trayectorias anómalas de personas dentro de una habitación. Finalmente, indiquemos que entornos más complejos requieren que las técnicas vistas anteriormente puedan colaborar entre sí. Así que podremos ver métodos híbridos que utilicen métodos supervisados, métodos semisupervisados, etcétera, en distintas fases del problema. Por ejemplo, estos autores desarrollaron un sistema para detección de anomalías en un entorno complejo como era un aeropuerto. A través de un análisis de imágenes detectaban, vamos a denominarlo bloques, como podía ser el avión acercándose, la carretilla de cargo de las maletas moviéndose a lo largo de la pista y también la escalera para los pasajeros, por ejemplo. Para cada uno de esos bloques se construye un conjunto de datos en 7 dimensiones, en el que los dos primeros son valores de localización del bloque, los dos segundos son datos referentes a la forma del bloque, recordemos que podría ser el mismo avión, una carretilla, etc. Y los dos últimos son datos referentes al movimiento de dicho bloque. Sobre ese conjunto de datos, en 7 variables, se procedía a realizar un clustering, de forma que cada clúster representaba una escena. Por ejemplo, podría ser la aproximación de la carretilla para las maletas. Podría ser esta, por ejemplo, la aproximación de la escalera. A partir de esa información se construía una red bayesiana que nos dice cómo es de probable que, por ejemplo, este clúster vaya después del anterior. De forma que si se observa que primero se produce la aproximación de la escalera y luego la aproximación de la escalerilla, podríamos encontrarnos ante una anomalía.